En nuestro país existen 5 o 6 estudios jurídicos muy grandes, que son además un verdadero oligopolio con respecto a las grandes corporaciones internacionales y a los grandes capitales nacionales. Es decir, son 5 o 6 estudios que oligopolizan los grandes casos. Son estudios enormes, ¿verdad? Y que ejercen una enorme presión sobre los jueces, los tribunales y la Suprema Corte de Justicia. Son además estudios jurídicos que están ampliamente vinculados a las logias masónicas. Es decir, hay un nexo, hay un contacto entre el nicho masónico, que es el Poder Judicial, y los integrantes de estos estudios, que también son hermanos de la fraternidad. Una enorme responsabilidad en el menosprecio que tiene la justicia por la vida de los uruguayos comunes es precisamente este vínculo a través de las logias masónicas. Mucho juez masón, mucho ministro masón, mucho ministro de la Suprema Corte de Justicia masón y muchos estudios jurídicos llenos de masones, al servicio de las grandes empresas. En este contexto, en este panorama, cumplen un rol fundamental las aseguradoras. Sí, esas empresas que cuando usted, por ejemplo, va a asegurar su vehículo, le hablan de primas, ¿verdad? Y le hablan de coberturas del orden de $800.000, $1,500,000. Y yo en este sentido quiero ser muy claro. Para que una sentencia de un juez uruguayo falle condenando a un responsable civil por daños y perjuicios y eventualmente por otros rubros, como puede ser el lucro cesante, $1,500,000, usted tiene que pasar por arriba con el auto un jardín de infantes. Ni más ni menos. Esa tragedia, matando 8 o 10 niñitos, podría suponer en la justicia uruguaya una indemnización de esa naturaleza. Muchos estarán pensando en un sonado caso de los últimos días, donde un jugador de fútbol llegó a una transacción por $800.000, a raíz de una joven que quedó en un estado con muchas secuelas, graves secuelas. Y se habló de una indemnización de $800.000. Es una situación absolutamente excepcional, circunstancial y contextualizada por un pase internacional de muchos millones de dólares, que no se podía concretar en función de un cierre de fronteras que tenía ese demandado. Pero fuera de esos casos excepcionales, la realidad es esta que les estoy planteando. La vida de los seres humanos, no en balde Larry Summers, secretario de Estado de los Estados Unidos y en su momento también ministro de Comercio de los Estados Unidos, habló de la necesidad de la traspolación de las industrias contaminantes de los países centrales a los países periféricos, precisamente porque los daños, tanto de carácter ambientales como de carácter personales, en estas latitudes era muchísimo más barato, era un coste menor que tenían las empresas. Valemos menos, en una palabra. Es decir, el sudaca, yo soy sudaca, ustedes son sudacas, los sudacas, a los ojos de los países centrales, somos baratos. Pero los sudacas, jueces, ministros de tribunal y ministros de la Suprema Corte de Justicia, actúan precisamente en consecuencia, siguiendo esa lógica de Larry Summers, y entonces considerándonos y autoconsiderándose de menor valor que los ciudadanos de los países centrales. Ustedes me podrán decir, bueno, las indemnizaciones tienen cierto grado de correspondencia, por ejemplo, con los ingresos per cápita, con el PBI del país. No, cuidado. Estamos hablando de aseguradoras internacionales, porque las aseguradoras nacionales tienen normalmente un reaseguro con las aseguradoras internacionales. Entonces el problema no queda en el ámbito estrictamente doméstico, sino que ingresa en la esfera internacional con los reaseguros que contratan las empresas de seguros. Lisa y llanamente, aquí se trata de que tenemos un poder judicial que menosprecia, y quiero ser bien claro en esto, tenemos un poder judicial, tenemos
individuos de carne y hueso, que son magistrados, que integran el Poder Judicial y que se auto-menosprecian y menosprecian a todo el pueblo uruguayo. Esa es la realidad. Tenemos grandes estudios jurídicos que están al servicio de esos grandes mecanismos financieros internacionales que son las aseguradoras, tratando de cuidarles el bolsillo. Esa es la realidad.